Bueno, en esta segunda parte de esta clase sobre la unidad 9, vamos a hacer referencia a algunos usos del verbo. En algún caso hacemos simplemente mención a cómo los emplea nuestra comunidad hablante, y en otros casos simplemente vamos a estar reafirmando algunos conceptos de la norma académica. Hacemos una aclaración, siempre la hacemos. Ni los videos ni las clases sustituyen al material de lectura, ni el material de lectura sustituye lo que nosotros podamos exponer en las clases, y mucho menos sustituye aquellas consultas que ustedes puedan realizar en los horarios establecidos. Vamos a hacer referencia a algunas cuestiones vinculadas con el uso del verbo, les decía. En primer lugar, vamos a hacer referencia al uso del presente. Cuando nosotros utilizamos el presente, puede que estemos señalando no ya una acción que sucede en este momento, sino también una condición permanente de del sujeto al cual nos estamos refiriendo. Ejemplo, ustedes son estudiantes. Es decir, utilizo el verbo en presente. Más allá de que no están en este momento, más allá de que sea probable que en este momento no estén ejerciendo el rol de estudiantes. Bueno, ustedes me dirán si estoy viendo esto, sí, porque ustedes saben a qué me refiero. Por ejemplo, yo soy abogado. En realidad no estoy ejerciendo en este momento como abogado cuando hablo con ustedes, pero evidentemente tengo esa condición académica de manera permanente. Por eso se utiliza el presente. Eh, Hay algunos casos de uso del presente que son peculiares y que tenemos que aclarar. Uno de ellos es el presente histórico. El presente histórico suele aparecer comúnmente en nuestra comunidad hablante en los partes policiales. Uno no sabe por qué, pero desde mucho tiempo atrás, eh, los responsables de las oficinas de prensa de la policía se han acostumbrado a hacer referencia a hechos sucedidos y por lo tanto acabados y pretendidamente objetivos utilizando el presente. El agente de policía fulano observa a las 15:50 del día de ayer a un sujeto caminando por la calle tal. Al registrar una acción sospechosa, le da la voz de alto, es decir, siempre utilizando el presente como tiempo verbal de una acción ya pasada. En realidad, este tipo de presente que se denomina presente histórico, es decir, yo utilizo el presente para hablar de un hecho que ya sucedió, solamente debería ser utilizado para hacer referencia a acontecimientos sucedidos en el pasado, es cierto, pero que de alguna manera mantienen su vigencia, su presencia, llamémosle de alguna forma, en la actualidad. Para lo demás hay que utilizar el pretérito correspondiente. A ver, ¿cuál hecho? El hombre llega a la luna en el año 1969. Bueno, si bien es un hecho que ya sucedió, ya está acabado, ya están pensando en cómo volver, etcétera, etcétera, lo concreto es que es un acontecimiento histórico de tal magnitud que tiene repercusión de alguna manera en el presente, aunque más no fuere en el debate acerca de si es cierto o no es cierto de que se llegó a la luna. Si quieren, podemos decir de que lo concreto, lo real de aquellos viajes es la traducción que hay en la tecnología con la que nos encontramos. Cuando uno compara la tecnología de la década del 60
y observa la evolución que ha tenido a partir justamente de los viajes espaciales y a partir del desarrollo de la informática, se da cuenta de que aquellos acontecimientos del 60 tienen influencia directa sobre lo que sucede hoy en la humanidad. Por lo tanto, allí sí se puede utilizar el presente histórico. Ahora bien, si yo utilizo el presente histórico, tengo que continuar narrando la acción vinculada a ese hecho en presente histórico. ¿Mm? Colón parte del puerto de Palos en agosto y llega a las primeras islas que forman parte del continente americano el 12 de octubre de ese mismo año. Está claro, si utilizo en la oración el tiempo verbal presente, más allá de que me remite al presente histórico, tengo que tratar de mantenerlo en tanto y en cuanto estoy describiendo una acción, una misma acción o una acción que está subordinada a otra, pero que mantiene la misma secuencia temporal. El segundo caso que uno quiere comentar con ustedes respecto al presente es que en algunas oportunidades ha reemplazado, ya es norma de uso en nuestra comunidad hablante, al pretérito imperfecto del subjuntivo. Ya vamos a ver cuándo sí o sí tenemos que utilizar pretérito imperfecto del subjuntivo. Pero ahora detengámonos en este caso cuando reemplazamos ese tiempo verbal por el presente. ¿Cómo correspondería decir esta expresión? Cuando, si suena el teléfono, atende por favor. ¿Mm? Si suena, bueno, suena está en presente. ¿Les resulta extraña esa expresión? No. Si llama fulanito, decirle que me estoy bañando. Es decir, estoy haciendo referencia a una acción posible de que suceda y estoy utilizando el presente. En realidad, ¿qué corresponde desde el punto de vista académico utilizar? El pretérito imperfecto del subjuntivo. Si llamare, si sonare, si viniera o viniese. Es decir, estoy utilizando el presente, como decimos en ese caso, si viene, para hacer referencia a un hecho que en realidad es futuro y potencial. No estamos convencidos exactamente de que va a venir o que va a llamar o que va a estar presente. En esos casos, ¿qué decimos? No, la norma de uso ya claramente ha impuesto el presente por sobre la figura que la academia recomendaba. Expresiones como V amado o yo amado ya han desaparecido prácticamente de nuestra forma de expresarnos, no obstante hacemos referencia a que existen, a que pueden de alguna manera ser utilizadas, al menos eso lo impone, lo permite la norma académica. Hay discusión acerca de, no discusión, en realidad se admite que en nuestra comunidad hablantes han sido reemplazadas. Les pido, insisto, que lean los apuntes y vean bien cada uno de estos casos para no cometer, para ser más precisos. Uno en la expresión oral, tratando de recordar cada uno de los pasos que están descritos dentro de la estructura de la unidad, puede que se saltee un punto o puede que no lo considere necesario comentar o puede también que cometa alguna imprecisión. Les pido que por eso vuelvan a leer los apuntes. En el otro caso muy particular es el que se refiere
volvemos al tema del uso de los verbos, a los verbos en el condicional. Cuando tenemos la condición o apódosis, este es el nombre que tiene esta parte de la oración condicional, y tenemos la consecuencia o prótesis, nosotros hemos advertido que hay un uso erróneo en nuestra comunidad hablante. Y aquí sí hablamos de uso erróneo. Y aquí sí volvemos a hablar del pretérito imperfecto del subjuntivo. Ejemplo concreto. Ya que lo utilizamos antes, volvamos a repetirlo ahora. Si yo tendría tiempo, estudiaría para el segundo parcial. Bueno, ¿qué es lo que advertimos en nuestra comunidad hablante en el uso descuidado del idioma y particularmente en la expresión oral? Es decir, no es, por lo tanto, norma de uso, solamente lo advertimos en estos casos. Que se utilice el potencial en las dos partes de la oración, tanto en la apódosis como en la prótesis. Bien, no corresponde esto. En la condición, el verbo tiene que ir en pretérito imperfecto del subjuntivo. Si tuviera tiempo, estudiaría. En la segunda parte, donde está la consecuencia de la primera, sí el verbo va a ir en potencial. Pero norma académica y no modificada por la norma de uso en nuestra comunidad hablante es: en la primera parte el verbo va siempre en pretérito imperfecto del subjuntivo. Si tuviera o tuviese tiempo, iría. Siempre que la condición si alcanzaría el dinero, compraría tal cosa. Bueno, no, si alcanzara el dinero, compraría tal cosa. Vamos a cerrar aquí el tema del verbo. Chequeo de que no me haya olvidado nada muy importante, y en la tercera parte de hoy vamos a hacer referencia al gerundio.